está prácticamente enfocado a calcular la inflación de un flujo de efectivo determinado en el tiempo y cómo poderle aplicar la inflación a un problema específico. Para esto vamos a hacer un repaso prácticamente de los métodos de evaluación que hemos venido trabajando, de lo que es el valor presente neto. Y a ese método nosotros le vamos a cargar el tema de la inflación y cómo poder evaluar un flujo aplicándole inflación. Entonces vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Este ejemplo que vamos a trabajar hoy es una demostración de cómo poder nosotros aplicar la inflación a un flujo determinado. Y es una aplicación bien básica para poder entender el comportamiento de cómo se aplica la inflación a un flujo de efectivo. Entonces acá vamos a tener prácticamente acá tenemos dos escenarios. Voy a hacer el escenario de la izquierda primero y luego el escenario de la derecha para evaluar y ver cómo trabaja un flujo efectivo sin inflación y cómo trabaja un flujo efectivo con con inflación determinada. Entonces, si quieren, vamos a copiar, o no sé si están haciendo copias ustedes de sus temas, y vamos a ver cómo aplicar. El tema de hoy es cómo aplicar la inflación a un flujo de efectivo para evaluación financiera. Esto es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Cómo poder aplicar la inflación a un flujo efectivo para una evaluación financiera. Alguien pregunta, ¿será temar? Buen punto. Ahorita vamos a aprovechar como que a explicar y a definir bien la temar, ¿verdad? No. Si quieren, vamos a definir acá las variables, si quiero hacer que lo comentaron. La temar es la tasa mínima atractiva de retorno. Esa es una tasa de interés. Le vamos a llamar la variable I, que es la que nosotros hemos venido trabajando desde el inicio del curso, ¿verdad? La I. Y vamos a llamar otra variable, una variable, la inflación. Que es la variación del costo de vida. Aumento o descenso. Generalmente es aumento del costo de vida, ¿verdad? Cada año aumenta el costo de vida. Por ejemplo, hoy tú con 100 quetzales no vas a comprar lo mismo que comprabas hace un año, por ejemplo. Los 100 quetzales te valen lo mismo en cuestión monetaria, pero en función de las cosas que tú puedes comprar, es menos cosas que vas a comprar. Entonces, la inflación es la pérdida adquisitiva del valor monetario del dinero, ¿verdad? Entonces, la inflación es otra variable, es otra tasa de interés. Voy a colocarla acá. Y a esta le vamos a llamar una variable F. A la inflación la vamos a llamar una variable F. Y luego vamos a armar una combinación. Vamos a encontrar otra tasa que le llamamos temar inflada, que es la combinación de la tasa de interés, que es la tasa de interés en la que siempre trabajamos, más la inflación, más I por F. Acá estaría. Entonces, va que lo preguntaron y así como que vamos a aclarar esa duda. La tasa mínima atractiva de retorno, lógicamente, es la tasa de evaluación de cualquier proyecto. Las tasas de interés que hemos venido trabajando para el BPN, para el BAWE, para la TIR, todas las tasas de interés que nosotros utilizamos es la TEMAR. Solo que, por ejemplo, en ingeniería económica o en cursos avanzados de finanzas, no se le conoce como tasa de interés, se le conoce como tasa mínima atractiva de retorno, que es lo mínimo que un inversionista espera ganar por un dinero que tiene invertido, por un proyecto, por una inversión que está realizando. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar a la tasa mínima atractiva de retorno, que es la ganancia del inversionista, vamos a agregarle el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque si tú a la tasa la tasa mínima atractiva de retorno no le colocas la inflación, a largo plazo vas a tener pérdidas económicas porque no estás considerando el descenso o el incremento de los costos de vida por el tema de la inflación. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en términos de evaluación financiera, es encontrar una tasa
que es la tasa que tú esperas ganar por tu dinero, y cargarle el porcentaje de inflación del periodo anual que estés trabajando. Generalmente la tasa de inflación se rige a través del Banco de Guatemala, ¿verdad? En el Banco de Guatemala está la página, hay varios indicadores y ahí te aparecen las fluctuaciones de la tasa de interés, ¿verdad? Y ahí te va a dar, lógicamente, la tasa de interés activo. Te voy a colocar acá. Por ejemplo, vas a los bancos, está la tasa activa, que es la tasa que te cobran por los créditos. Y está la tasa pasiva, que es la tasa que te pagan por las cuentas de ahorro o depósitos a plazo fijo. Es otra tasa, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros la tasa de evaluación la comparamos con la tasa pasiva. Por ejemplo, tú tienes 1000 quetzales en tu cuenta y si la tienes guardada en tu cuenta, el banco te va a pagar, por si te algo, una tasa del, no sé, una tasa del 4% anual, por ejemplo, que es lo que el banco te va a pagar por ese ahorro que tú tienes. Pero resulta que hay una oportunidad de poder invertir ese dinero en un proyecto y en lugar de tenerlo guardado el dinero en la cuenta, tú lo retiras y lo colocas para colocarlo en ese proyecto. Entonces tú, como inversionista, de entrada ya ganabas el 4% anual en la cuenta de ahorro. Pero como tú estás colocando tu plata a trabajar en un proyecto, esperas tener un mayor rendimiento. Entonces tú como mínimo, por eso le llaman tasa mínima atractiva de retorno, tú como mínimo esperas ganar ese 4% más un porcentaje adicional. Porque si ya estás ganando el 4% anual en la cuenta de ahorro, no vas a invertir tu plata en un proyecto que te pague menos. O sea, sería ilógico. Entonces tú tendrías que esperar ganar en proyecto un 5, un 10, un 15, un 20% anual para que sea atractivo, poder retirar esa plata que tienes en tu cuenta de ahorro y poderla colocar en el proyecto. Entonces, la tasa mínima atractiva de retorno es esa. Cualquier tasa de interés que nosotros utilicemos para evaluar cualquier proyecto es la tasa mínima atractiva de retorno, la TEMAR. O sea, ese sería el nombre financiero o el nombre que se utiliza para la tasa de interés. Repito, para cuando tú encuentres el BPN, encuentres la BAGO, utilizas una tasa de interés que ahora de aquí en adelante o para cuestión de cualquier curso, tú lo vas a llamar tasa mínima atractiva de retorno. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Ingeniería Económica 1, los orígenes del curso de Ingeniería Económica 1 era otra matemática adicional. Entonces, el curso se enfocaba mucho en matemática. Se le llamaba tasa de interés. Pero en el transcurso de lo que se ha mantenido en el curso y hace más de cuánto tiempo de tener de Ingeniería Económica 1 entre el pensum de estudio de la Facultad de Ingeniería, eso se ha venido evolucionando y el curso ha dejado de ser un poco matemático para convertirse un poco más financiero. Y por eso es que ahora utilizamos terminología financiera para el curso, porque antes era una matemática 12, una matemática 6, una matemática 8, adicional a las matemáticas que tú llevas. Entonces hoy tenemos como que el concepto más financiero, y en el concepto financiero te dice que es la tasa mínima atractiva de retorno, que es la tasa mínima que tú esperas por una inversión que estás realizando. Entonces, cuando tú esperes trabajar en un proyecto, ¿verdad? Lo que tienes que ver siempre es por lo menos ganar ese porcentaje de interés que el banco te estaría pagando por el tema de esa inversión que está realizando. Entonces espero que tengamos claros como que esa TEMAR, ¿verdad? Para el problema que vamos a hacer y qué bueno, porque varios compañeros me han preguntado la TEMAR, ¿verdad? Y en algunos libros o en algunas bibliografías aparece la TEMAR, ¿verdad? ¿Y qué es la TEMAR? Y ese nombre, digamos que es el nombre financiero que se le da a la tasa de interés con la que utilizamos para evaluar cualquier flujo efectivo, ¿verdad? Es lo mínimo que tú esperas ganar por una inversión. Que como te vuelvo a comentar, hoy vamos a hacer un ejemplo donde a esa TEMAR sin inflación le vamos a agregar la inflación para que podamos obtener una tasa mínima atractiva de retorno inflada. Y esa tasa mínima atractiva de retorno inflada se forma con la combinación de ambas tasas. Sumamos la tasa de interés que nosotros ya conocemos y le vamos a cargar una variable F que es la inflación de ese periodo. Entonces, para hacer ese problema que tenemos acá, vamos a armar un flujo efectivo y lo vamos a copiar acá de este diagrama y lo vamos a pegar en esta parte de acá. Para que ustedes tengan idea de lo que vamos a trabajar. Acá yo estoy colocando nuestro flujo. Ahí se alcanza a ver. Voy a hacer pequeñito para que se alcance a ver toda la información que tenemos en la pantalla. Y este es el flujo efectivo que vamos a trabajar nosotros para la sesión de hoy. Dice, se requiere una inversión, si quieren dibujar ustedes su flujo efectivo ahí en sus copias, se requiere una inversión de 1000 quetzales
para poder evaluar un flujo de efectivo determinado, ¿verdad? Y se esperan ingresos anuales para el primer año 260, para el segundo año 310, para el tercero 330, para el 4 de 400 y el de 5, 500 quetzales. Y lo que nos están pidiendo es que evaluemos o calculemos el valor presente neto de ese flujo de efectivo. Entonces aquí pongamos atención en esto, aquí voy a borrar la palabra tasa de interés y voy a colocar TMAR. Para que ustedes sepan, ¿verdad? Que la tasa de evaluación de cualquier proyecto es la tasa mínima atractiva de retorno. Resulta que en el banco me iban a pagar a mí el 4% anual por un proyecto, ¿verdad? Por mi ahorro. El banco me estaba pagando el 4% anual. Pero resulta que hay un proyecto que puedo yo invertir 1000 quetzales y me va a obtener retorno a 260 quetzales, 310, 330, 400, 505. Entonces, tú le dices, bueno, yo gano en el banco 4%, pero yo te doy mi plata en el proyecto, pero quiero ganar un 15%. Entonces, lo que tú esperas ganar, ¿verdad? Como mínimo por esa inversión que estás colocando. Entonces, mis estimados, calculemos acá el valor presente neto. Yo aquí ya lo tengo calculado, ¿verdad? Pero calculemos ahí con nuestros factores. Este se va a trabajar fácilmente con los factores presente y futuro, ¿verdad? Por ejemplo, el factor nos quedaría valor presente neto. Va a ser igual a menos 1000. Si lo trabajamos con factores. Menos 1000 más 260, ¿verdad? Por el factor presente dado futuro. Más 310 por el factor presente dado futuro. Con una tasa del 15% y una N de 2. A ese no le coloqué la N. Va a ser una N de 1 y una tasa, lo primero colocamos la tasa, una tasa del 15%, que es la tasa mínima atractiva de retorno. Y para un año. Luego el 310, una TMAR del 15%, una N de 2 más un 330 por el factor presente dado futuro con una con una tasa del 15%, una N de 3 más 400 presente dado un futuro con una N del 15%, pero una TMAR del 15%, una N de 4 y por último más 505 por presente dado un futuro, una TMAR del 15%, perdón, y una N de 5 años. Ahí estaría nuestro flujo efectivo con factores, ¿verdad? La única salida de efectivo, la única salida es prácticamente la inversión inicial. Y algo también nos comentaban los compañeros, me preguntaban qué es la inversión inicial, cómo se compone, ¿verdad? La inversión inicial tú la vas a componer de una parte de todos los activos que son fijos, por ejemplo, edificios, todo lo que es mobiliario, todo lo que es equipo de computación, todos esos son activos fijos, tangibles, o sea, activos fijos tangibles, o sea, que se pueden depreciar. Y también vamos a tener una parte de activos fijos diferidos, que prácticamente estamos hablando de todo lo que se pague por anticipado, ¿verdad? Adicional a la inversión inicial, también podemos contemplar el capital de trabajo, que es un monto de dinero que uno tiene que tener dentro de un proyecto de inversión para poder cubrir los costos fijos hasta que el proyecto sea rentable. Generalmente cuando tú inicias un proyecto, una empresa, ¿verdad? No tienes como el capital, o sea, estás iniciando, no tienes como que el nivel de venta que tú esperas. Y lo que hacen las empresas previsoras es colocan un capital de trabajo para tener como una especie de ahorro, un ahorro que tienes tú en tus cuentas que te permite cubrir los costos fijos de la empresa independientemente tengas o no tengas ventas, para poder cubrir tus costos fijos de mantenimiento en lo que el negocio empieza a crecer. De esa forma te garantizas tú el pago de todos tus costos fijos, pagos de planillas, pago de materia prima y todo durante un año, generalmente se trabaja un año, y eso también va parte de la inversión inicial. Adicional a eso, también se estima un porcentaje de imprevistos, ¿verdad? Generalmente en Guatemala se maneja del 3 al 5% de imprevistos por el tema de cualquier otra actividad o algún otro costo que no tengas previsto dentro de planificación, ¿verdad? Que sea importante para la inversión inicial del proyecto. Entonces, prácticamente eso sería como que la estructura, ¿verdad? Sumar todos los activos fijos, tangibles, todos los activos fijos diferidos, todo lo que es capital de trabajo y todo lo que es el tema imprevisto, sumas esos 4 o 5 rubros que tengas ahí y eso conforma tu capital o tu inversión inicial del proyecto.
De esa forma tienes acá, y eso nos permite a nosotros calcular un valor presente neto. Les voy a copiar acá acá la info a su WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes les quede, ¿verdad? Y puedan tener ahí la información que tenemos ahorita, ¿verdad? Ahí les va a llegar en unos segundos su WhatsApp. Ingeniero, una consulta. Dime. Ese de 3 al 5% de imprevistos, ¿ese porcentaje sobre qué se calcula? Sobre el total, digamos que tú sumas, por ejemplo, sumas el capital fijo, tangible, sumas todos los rubros que vas a tener tu inversión inicial, y Ah, por decir ya. algo, eso te da 100,000 quetzales. A ese 100,000 quetzales, que sería tu subtotal, le multiplicas un 5%, llegarías a 105,000, y 105,000 sería tu inversión inicial. O sea, tú sumas todos tus rubros que anteriormente ya habías calculado, por ejemplo, edificios, mobiliario y equipo, terrenos, inclusive también se ve la parte de inversión en temas legales, por ejemplo, marcas y patentes, todo el Ujú. registro de las empresas, toda la papelería que tú necesitas para tu negocio. También eso es parte de la inversión fija e intangible, ¿verdad? Porque estás invirtiendo para el negocio. Sumas todos esos rubros y como te vuelvo a comentar, por ejemplo, a ti te da 100,000 quetzales, le calculas si un 5%, 100 por 5%, y ya tu inversión total serían 105,000 quetzales, que incluye toda la plata que necesitas para iniciar tu negocio, más el 5% de imprevistos. Mm. Así es como tú lo vas armando. Ajá. Ah, bueno, ese porcentaje es el recomendado. Sí, generalmente se maneja del 3 a un 5%, depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, cuando son donaciones, a veces te restringen la cantidad que puedes colocar tú de imprevistos, porque se supone que tú estás haciendo una planificación y que no se te tiene que olvidar nada, ¿no? Por ejemplo, que tú vas a colocar un colegio y resulta que se te olvidó comprar el mobiliario de equipo, ¿verdad? O los escritorios. Mm, Entonces tienes que tener claro que esa plata es para comprar algo que realmente te haga falta en el proyecto, pero que no se te ha olvidado entre la planificación. sí, pues. Entonces, Ah, ya. es una empresa privada, generalmente ellos toman el 5%, pero cuando son donaciones, por ejemplo, que fuera una ONG, una institución de gobierno, son bien, bien delicados con el tema imprevisto, ¿verdad? Porque hay que justificar en qué vamos a Sí, invertir la pues. plata. Sí, 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 sí. Y Ah, acuérdate que ya cuando es publicación bueno, pública, entra gracias. cuestión de auditoría, control de Contraloría de Cuentas. Entonces, general de gobierno es entre un 3 y un 5%. Institución privada, el 5%, porque ellos de ellos es la plata, ¿verdad? Pero una institución pública, cuando son donaciones, o como te vuelvo a comentar, que sea una cuestión de manejo de fondos de gobierno, se maneja de un 3 a un 4%, depende cuánto la institución o el proyecto te pueda aprobar para tema de imprevistos. Ah, bueno, muchas Eso es gracias. a la orden. Y eso es importante saberlo, mis estimados, porque así como ustedes como ingenieros no sabemos si vamos a trabajar en institución pública o privada, ¿verdad? Entonces es bueno conocerlo para este tipo de proyectos. Bueno, entonces vamos a calcular nosotros acá nuestro BPN y el valor presente neto de este flujo efectivo. No sé si ustedes lo encontraron ahí. Vamos a ver, nos escribió acá en el chat. Nos da 157.25. No sé si lo pudieron ustedes evaluar. Acá yo lo trabajé en Excel y el valor presente neto de ese flujo efectivo con la TEMAR del 15% anual, que ya dijimos que la TEMAR es la tasa de evaluación de proyecto, da un BPN 157.25 quetzales. Ese sería nuestro BPN. Como recordatorio, como el BPN es positivo, significa que recuperamos la inversión inicial, que sí tenemos, que sí el proyecto tiene la capacidad de poder recuperar ese 15% anual de rendimiento, por lo tanto el proyecto es rentable. Pero este proyecto que está acá, lo voy a marcar acá, este proyecto que está acá o este flujo efectivo que está acá, no tiene incluido el tema inflacionario, no lo tiene ahorita. Entonces Mm, vamos a pasarnos al siguiente escenario, que es el tema de cómo calcularlo con inflación. Entonces, no sé si hay dudas hasta acá, mis estimados. De igual manera, la grabación yo al terminarla se las mando por YouTube para que ustedes la tengan, ¿verdad? Pero es importante nosotros determinar esto, ¿verdad? Que tenemos acá un flujo efectivo, tenemos una evaluación financiera, resulta que hay una inversionista que quiere ganar el 15% por esa inversión, por los 1,000 quetzales que está colocando, y al hacer la evaluación financiera, nuestro BPN nos da positivo con 157.25. Hasta acá, creo que no hay ninguna duda. ¿Qué factores utilizamos? Acá, como son valores, esto no es una anualidad ni es un gradiente, ¿verdad? Porque si restamos 310 menos 260 nos da una cantidad y 330 menos 310 nos da otra cantidad. El crecimiento acá entre cada flujo es variable, por eso no lo podemos tomar como un gradiente. Entonces, lo que hicimos acá para poder encontrar el BPN es, al trabajarlo a mano, tendríamos que aplicarlo con los factores presente y futuro, como lo tengo acá en este flujo efectivo, ¿verdad? Que igual se pueda mandar ahí ahí les mandé la fotica al WhatsApp, ¿verdad?
Y les voy a mandar también los factores que utilizamos para esto, ¿verdad? Para que ustedes lo vean y lo puedan trabajar de esa forma. Voy a compartir los factores. Y ahora Ingeniero, vamos a la evaluación. Dime. ese 15%, ¿cómo lo asignó? ¿O solo es, por ejemplo? Eso sería, digamos, el problema. Por si te algo, yo te pido, bueno, tenemos un proyecto de que requiere la inversión de 1000 quetzales, el flujo efectivo tal, determinar el valor presente neto sin inflación con un rendimiento del 15% anual. O sea, Ya. esa sería Ya lo como que la entendí. tasa de evaluación que yo tendría que darte como siempre para los proyectos, ¿verdad? Sí, pues, es arbitrario Hoy por el le momento. coloqué TEMAR, que es la tasa de interés que hemos venido trabajando, pero era porque unos compañeros preguntaron de cómo poder trabajar ese tema de la TEMAR o qué era la TEMAR para ese flujo, ¿verdad? Pero en sí es esa parte, ¿verdad? Del tema de la evaluación del proyecto. Entonces yo, para este problema, tendría que darte el flujo de efectivo, te doy la tasa y te pido que calcules tú el BPN sin inflación. Y acá el escenario A, o la parte que tenemos acá en la pantalla, es el escenario A, donde estamos aplicando un flujo de efectivo sin inflación. Ahora nos vamos a ir a la siguiente parte del flujo. Voy a copiar estos conceptos que tengo acá para que nos sirva de referencia en la otra parte. Y esta es la parte del flujo efectivo con inflación. Entonces acá tenemos nuestro diagrama. Para cuestión del examen, esto sí lo tenemos que hacer a mano, o sea, hay que hacer la tablita, ¿verdad? Porque no funciona. Lo bueno es que ahora, como es en digital, o sea, es más fácil que lo puedan trabajar en digital. Entonces acá tenemos nuestra tablita y acá tenemos los años. Voy a colocar acá, a la izquierda los años. Acá tenemos los ingresos, como siempre. Acá tenemos los costos y acá tenemos un flujo neto, ahora que es como nosotros lo trabajamos acá en Excel. El flujo neto es tu resta de Ingeniero, ingresos menos costos. ¿Sí? disculpe, no sería tanta molestia si usted podría pasar su Excel donde está explicando para que se nos haga un poquito más fácil. Ah, perfecto, con gusto. Para que a ustedes les quede referencia. Sí, Perfecto, exacto, para las fórmulas. Gracias. a la orden. Está bueno. Acá tenemos nuestros años, tenemos nuestros ingresos, tenemos el flujo neto. Y acá tenemos el diagrama, ¿verdad? Los años es lo mismo que tenemos del lado izquierdo, ¿verdad? Los años del 0 al 5, ¿verdad? Los ingresos, los mismos ingresos que tenemos del lado izquierdo, del 0, 200, 310, aquí hasta acá. Ingresos lo mismo, ¿verdad? Aquí voy a colocar para que veamos en la misma línea de ingresos o costos, que es lo mismo. Ingresos. Y luego tenemos el flujo neto, que es la diferencia de las dos filas, que es la diferencia entre ingresos menos egresos, ¿verdad? Por eso que acá el neto nos da negativo porque es la resta de los ingresos menos egresos. Como en el periodo cero no tenemos ingresos, la inversión inicial es negativa. Luego los demás nos da positivos porque solamente tenemos ingresos en esos diagramas. Hasta acá vamos iguales, ¿verdad? Aquí no hay ningún cambio. Hasta aquí estamos iguales. Ahora viene la parte nueva que vamos a trabajar el día de hoy, que es el tema de cómo aplicarle a un flujo de efectivo determinado el manejo de inflación. Y como ya dijimos, la inflación es el ascenso o el descenso del costo de vida, ¿verdad? Que generalmente en Guatemala, en todas partes del mundo es un ascenso, ¿verdad? No hay un descenso, que nos dijeran que cada año o que algún tiempo hubiera un descenso en la inflación, ¿verdad? Es casi que imposible. Es más fácil que se mantenga, pero que no que descienda, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros tenemos que graficar o tenemos que agregar a este flujo dos filas adicionales. Ustedes en el examen tendrían que tener la fila de los años, la fila de los ingresos. Acá esto le podemos colocar anualidades, gradientes, las figuras que ustedes quieran, ¿verdad? Luego colocamos los egresos y el flujo neto. Esto hay que hacerlo siempre. Luego vamos a colocar una fila que nosotros le llamamos inflación. Eso es lo nuevo que vamos a ver el día de hoy. Eso es lo nuevo. Esto es la inflación. Y esta inflación la vamos a armar con una fórmula determinada. Para este problema, bueno, tal vez yo lo que no hice, no les coloqué el enunciado del problema, ¿verdad? Pero nos piden ahora, con el siguiente flujo de efectivo, ¿verdad? Con el siguiente flujo de efectivo, calcular el valor presente neto con una TEMAR del 15% anual y una inflación del 7% anual. O sea, para tema de inflación ya nos tienen que dar las dos tasas, tanto el tema de la TEMAR como el tema de la inflación. Cuando trabajemos un flujo sin inflación, solamente te van a dar la TEMAR, ¿verdad? Pero en este caso, cuando trabajemos flujos de efectivos con inflación, te tienen que dar la tasa.
¿Por qué? Porque la tasa puede variar. Entonces, para que todos tengamos como que el mismo estándar, cuando tú te piden que calcules un flujo efectivo con inflación, tienes que tener la TMAR, que es la tasa mínima atractiva de retorno, que es la tasa de evaluación, que es la tasa de interés que hemos venido trabajando durante todo el curso, que TMAR es el nombre científico o el nombre financiero de la tasa, y tenemos también que trabajar el tema de la inflación. En este caso, para este problema específico, vamos a trabajar una inflación del 7% anual. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hoy gastas 100 quetzales en tu alimentación, hoy. Dentro de un año, por la misma alimentación que compres hoy, tienes que invertir 107 quetzales. Y así te vas. O sea, para prácticamente alimentarte lo mismo dentro de un año, tienes que agregar 7 quetzales más a tu inversión de gasto o a tu inversión de alimentación. ¿Por qué? Porque en este caso aumenta la inflación el 7%. Significa que cada año el costo de vida para ti aumenta el 7% anual. ¿Qué es lo complicado de esto? Que el costo de vida tiene un crecimiento variable y los ingresos son fijos. Entonces ahí se nos complica el tema de la economía en Guatemala, ¿verdad? Porque los ingresos son fijos y el costo de vida crece en forma, esto es prácticamente un crecimiento, podríamos llamarle un crecimiento variable. O sea, tú sigues ganando los 4,000, los 5,000, 6,000 quetzales mensuales de tu trabajo, pero el costo de vida de cada año aumenta el 7% anual. O sea, los costos van hacia arriba y los ingresos son fijos. Entonces ahí como que no hay cierto equilibrio, ¿verdad? Por eso que el problema financiero con muchas personas que tienen deudas, que no tienen un crecimiento financiero. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico va en aumento y el costo de vida crece, pero los ingresos son fijos. Entonces, en este caso, vamos a calcular ahora una fila de inflación y esa cómo la voy a encontrar. Vamos a utilizar la fórmula de interés compuesto que hemos venido trabajando desde el inicio del curso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una sumatoria. Vamos a decir, o vamos a utilizar 1 más i elevado a la n, que es la fórmula de interés compuesto que hemos trabajado desde el primer día de clases. 1 más i elevado a la n. En este caso, para el tema de la inflación, únicamente voy a trabajar el 7% que tengo aquí abajo como tema de inflación. Entonces tú vas a calcular para cada columna el porcentaje de inflación para ese periodo. En este caso, tú vas a sumar 1 más el 7%, que es el tema de inflación que estoy trabajando como dato, y lo voy a elevar al periodo 0 que tengo aquí arriba. Y eso, lógicamente, como es 1.07 elevado a la 0, te va a dar 1. Luego, tú vas a hacer lo mismo para el siguiente año. Vas a sumar 1 más 0.07 elevado al periodo 1, ¿verdad? O sea, le vas a sumar el 7% anual y eso le vas a cargar al año 1. Y cada año vas a ir trabajando lo mismo. Al siguiente, 1 más 0.07 elevado al año 2. Y aquí, de esa forma, vas a ir tú proyectando cómo va aumentando el costo de vida para este financiamiento. Luego, por último, para el año 5, lo mismo. 1 más 0.07 elevado al año 5. ¿Qué conclusión o qué análisis podemos obtener acá de estos números que están acá? Que el día de hoy, valga la redundancia, un quetzal vale un quetzal. O sea, hoy un quetzal vale un quetzal. Dentro de un año, ese quetzal vale el mismo quetzal que tú tienes en la bolsa. Vale lo mismo. El problema es que hoy inviertes para tu vida un quetzal y dentro de un año tienes que invertir 1.07 quetzales para cubrir lo mismo que cubres este año. Dentro de 2 años, tú tendrías que pagar 1.14 quetzales por los mismos costos o por los mismos recursos que estás comprando el día de hoy. Y así sucesivamente. Hoy inviertes un quetzal para tu costo de vida y dentro de 5 años tendrías que invertir 1.40. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, acá son 40 centavos de diferencia. Dije, son 40 centavos, sí. Pero el problema de esto es que esto es macro. O sea, aquí solo estamos incluyendo un costo, pero imagínate gasolina, alimentación y todos los costos que vienen. Cada año aumenta el costo de vida el 7%. Y aquí la tasa de inflación es bien pequeña. En Guatemala nosotros tenemos la ventaja que la tasa inflacionaria no es tan alta. Por ejemplo, países como Grecia, países de la Unión Europea. Grecia, por ejemplo, es uno de los países que tienen tasas inflacionarias extremas y es hiperinflación. Se manejan tasas del 40 al 50% anual de inflación. O sea, ahí es una economía bastante inestable, que es la que ha venido a fluctuar la economía de la Unión Europea, ¿verdad? Con el tema del euro. Ya estamos hablando de temas de finanzas como que un poco más avanzado, ¿verdad? Pero el tema de la inflación afecta mucho en el tema de la economía. Entonces acá tenemos el 7%, el 1.14 y así sucesivamente va creciendo el tema de la inflación. Un quetzal hoy equivale a 1.40 dentro de 5 años. ¿Pero qué significa eso? No que aumente el precio del dinero, sino al contrario.
tú hoy inviertes un quetzal para vivir y dentro de 5 años tienes que invertir 1.40. ¿Y cuál es el problema? Que hoy ganas 1,000 quetzales y el otro, entre 5 años, vas a ganar los 1,000 quetzales. Pero tus costos de vida van en aumento. Entonces, eso es el tema de que por qué en un flujo efectivo debes considerar la inflación, porque cada año tenemos un crecimiento del valor inflacionario. Y eso pasa, por ejemplo, con muchos proyectos, con muchas evaluaciones financieras de proyectos a largo plazo que no consideran la inflación y a largo plazo tienen problemas económicos por eso. Por ejemplo, ahorita con el tema del COVID-19, ¿verdad? O sea, muchas empresas tienen problemas económicos porque nunca hicieron una previsión de todas las actividades que iban a pasar, de cómo se iba a manejar para el tema de la situación económica de Guatemala, ¿verdad? Vamos a ver, un compañero nos escribió acá en el chat. Dice... ok, el cálculo, repetirlo, sí, claro. ¿Cómo fue que lo calculamos? La fórmula es 1 más la tasa de inflación elevado al periodo en que estás evaluando. Por ejemplo, en este caso es un 7% y lo estoy evaluando al periodo 0. Si tú lo quieres evaluar ahí en tu calculadora, sería 1.07 elevado a la 0. La siguiente tendría que ser 1.07 elevado a la 1 y así te vas trabajando sucesivamente. La última sería 1.07 elevado a la 5. Y eso te permite a ti encontrar el porcentaje de inflación para cada año. Como vuelvo a comentarte, un quetzal hoy equivale a 1.40 quetzales dentro de 5 años. O sea, es una cuestión bastante complicada porque el costo de vida crece y tus ingresos son constantes. Luego vienes y vas a calcular acá un flujo que nosotros le llamamos flujo inflado. ¿Y qué es el flujo inflado? El flujo inflado es cargarle la inflación al flujo neto que anteriormente tenemos. ¿Cómo se lo cargamos? Vamos a multiplicar las dos filas. Entonces, en este caso, al flujo neto que tengo acá, le vas a multiplicar el porcentaje de inflación de ese periodo. Como acá es 1 por menos 1,000 te da menos 1,000. En el otro es 1.07 por 260, ¿verdad? Entonces acá vas a multiplicar las dos filas y vamos a encontrar el flujo neto inflado. ¿Qué significa esto? El día de hoy, 1,000 quetzales valen 1,000 quetzales en la tarde. 260 dentro de un año te va a valer, o sea, va a costar el costo de vida 278, ¿verdad? Cada año tú le vas a cargar el porcentaje de inflación que corresponda para ese periodo. Por ejemplo, acá es 310 por el porcentaje de inflación de ese año y lo multiplicas. Luego 330 por el porcentaje de inflación de ese año y los multiplicas. Y por último acá, el flujo neto por la inflación y también te da el flujo neto inflado. Entonces acá tienes la variación de cómo va variando el flujo de efectivo del problema que estamos trabajando. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque existen, por ejemplo, en videos en YouTube de otras universidades, inclusive a nivel mundial, que tienen un flujo efectivo determinado, le aplican inflación y arman un flujo neto inflado. Hasta ahí estamos todos bien. El problema que se ha dado mucho en este tema de evaluación financiera es que la gente le carga al flujo efectivo la inflación, pero no se lo carga a la tasa de interés o a la TEMAR que hemos venido trabajando. Y es un error bastante amplio que ha surgido por economistas reconocidos a nivel de Guatemala, del mundo, de muchas personas a nivel mundial, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer acá nosotros fue una demostración a nivel doctoral para un doctorado que se trabajó en el tema financiero, ¿verdad? Un doctorado en finanzas y vamos a validar lo que vamos a trabajar ahorita. Y el método nos dice lo siguiente. Bueno, tú calculas tu flujo neto, le aplicas la inflación y luego le aplicas el flujo neto inflado. ¿Dudas hasta acá, mis estimados? ¿Dudas acá con los cálculos? ¿Cómo lo encontramos? Repito. No, Inge, gracias. Buenísimo. Entonces acá tenemos nuestro flujo neto, luego tenemos nuestra inflación y luego por último el flujo neto inflado, que es la multiplicación de las dos filas, que es equivalente a multiplicar cada flujo neto en el año que corresponda con la tasa de interés, perdón, con la tasa de inflación de ese periodo. Luego, es el error que les había dicho, ¿verdad? Muchas personas a nivel mundial, a nivel de evaluación financiera de proyectos, le calculan y le aplican la inflación al flujo de efectivo, pero no se lo aplican a la tasa. Es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen una ecuación, ¿verdad? Tienen una igualdad y quieren despejarla. Y resulta que a una igualdad le suman 5 del lado izquierdo y no le suman los 5 del lado derecho. Entonces, en ese caso, pierdes la igualdad y tu ecuación te va a cambiar. O sea, si tú le vas a agregar 5 unidades del lado izquierdo, se los tienes que sumar al lado derecho para que la igualdad se mantenga. Es matemática. Igual sucede con los flujos de efectivo con inflación. Si tú le vas a cargar inflación a tu flujo de efectivo, sí o sí le tienes que cargar la inflación a la tasa de evaluación. Porque si no, estamos trabajando en un flujo inflado con una tasa que no es inflada. ¿Cómo encontramos la tasa inflada?
que es la tasa mínima atractiva de retorno inflada, esta que está acá. Esta tasa mínima atractiva de retorno inflada es la fórmula que tenemos acá abajo, se las voy a colocar acá. Es esta que está acá, esta es la fórmula. La tasa mínima atractiva de retorno inflada va a ser igual a la sumatoria de la tasa, a la TEMAR, a la tasa mínima atractiva de retorno, más la inflación, más la multiplicación de ambas tasas. O sea, sumas el 15%, le sumas el 7%, luego multiplicas 7% por el 15% y esa no es la tasa que tenemos acá. Acá está el desglose, ¿ve? Es el 15%, que es la evaluación del proyecto, la tasa mínima atractiva de retorno, que es la ganancia que tú esperas por tu proyecto. A eso le sumas la inflación del 7% y luego multiplicas ambas tasas, o sea, 0.07 por 0.15. Y eso te va a dar a ti una tasa mínima atractiva de retorno inflada del 20.05%. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro ustedes, ¿verdad? Cómo encontrar la tasa. Como te vuelvo a comentar, tú no puedes evaluar un flujo efectivo que tenga inflación con una tasa que no es inflada. O el flujo está inflado y la tasa está inflada, o si no, no te funciona la evaluación financiera. Y eso lo puedes verificar en cualquier problema de YouTube, de varias universidades a nivel mundial, de Guatemala también. Muchos profesionales lo han hecho y eso es incorrecto, pues. O sea, tú no puedes evaluar un flujo con inflación con una tasa que no es inflada. O es todo inflado tu flujo o es todo inflada la tasa. Tienes que tener ambas opciones iguales. Entonces, como ya le cargué al flujo de efectivo la inflación, también a la tasa le cargo la inflación. De esta forma, con la fórmula que tenemos acá. Acá, repito, es la sumatoria, ¿verdad? De la tasa de evaluación más la inflación, más la multiplicación de ambas. Esta multiplicación que está acá se conoce como premio al riesgo, ¿verdad? Porque es el tema de un inversionista de estarle sumando la inversión a un proyecto determinado. Entonces, esta multiplicación es premio a riesgo. Esto se va a ver un poco más adelante ustedes cuando vean su curso de Proyectos 1. Primero ustedes ya llevan más adelante su curso de Proyectos 1. Lo van a terminar como que de analizar, pero esta parte yo lo doy en mi curso de Ingeniería Económica 1 como una demostración. Este está en un libro de Gabriel Vaca Urbina, ahora está la demostración. Es un análisis doctoral que estamos viendo acá. Bueno, entonces acá tenemos nuestra tasa mínima atractiva de retorno inflada y acá tenemos 23.05. Si tú vienes y le calculas el valor presente neto, si quieren ya para hacer ese ejercicio, hágame favorazo, calculemos el valor presente neto para el flujo neto inflado con la tasa inflada y me dicen ustedes cuánto les da el BPN. Repito, a este flujo que está acá de menos 1000, 278.20, 354.91, 404.24, 708, le calculemos el BPN utilizando como tasa de evaluación la tasa mínima atractiva de retorno inflada. O sea, al flujo inflado le aplicas la TEMAR inflada para encontrar un BPN y tú me dices cuánto te da tu BPN. Lo trabajemos ahí. Les voy a compartir los factores que prácticamente serían los mismos que tenemos acá, solo aquí lo que cambian son los valores del flujo, ¿verdad? Calculemos ahí nuestro BPN. Repito, al flujo neto inflado le calculas el BPN con la tasa, con la TEMAR inflada. La TEMAR inflada, ¿cómo la calculamos? Tú sumas el 15% de la tasa de la TEMAR más el 7% de inflación más la multiplicación de ambas. Eso nos da un 23.05%. Y ya con eso tú vas a encontrar el BPN. Entonces aquí le vamos a cambiar la tasa. Aquí ya va a ser una tasa del 23.05 con una N de 1 más para 2, que sería, la primera sería 278.20. La otra sería 354.91 con una tasa del 23.05%. La tercera más 404. Con una tasa del 23.05% con una N de 3 más 524.31 con una tasa del 23.05% con una N de 4 también. Y la última serían 708.28 con una tasa de evaluación, con una TEMAR, ¿verdad? Una TEMAR del 23.05%.
Acá también es TEMAR inflada, ¿verdad? Hay que tener claro, está TEMAR, que es la tasa mínima atractiva de retorno sin inflación, y la TEMAR inflada, que es ya cargándole la inflación al flujo, ¿verdad? Acá está nuestros factores, se los voy a compartir a su chat y les voy a compartir la imagen también, ¿verdad? Y a ustedes me dicen cuánto les da nuestro VPN. ¿Cuánto les da el VPN para ese flujo efectivo? O sea que estamos aplicando al flujo que ya es inflado, la tasa inflada. O sea, tenemos que tener, repito, no podemos evaluar un flujo que tenga inflación con una tasa que no es inflada. Y como te vuelvo a comentar, tú puedes revisar en YouTube, en cualquier canal, hay profesionales universitarios, máster en finanzas, que no lo han hecho. Eso sí, es un análisis doctoral que estás haciendo acá. ¿Cuánto sería nuestro VPN? Calcularlo acá. BNA, la tasa mínima atractiva de retorno inflada. Y luego le aplicamos acá nuestro VPN. No sé si alguien lo calculó. Y acá tenemos nuestro VPN, ¿verdad? Y nos dice que el VPN con inflación es 157.25. Que es el mismo VPN que nos había dado el valor sin inflación. O sea que nos tiene que dar igual, ingeniero. Exactamente. Ese es el análisis doctoral que se demostró en esa cuestión. O sea, ¿cuál es la conclusión? O No sé si alguien lo calculó. Un flujo de efectivo. Va a risa lo que vamos a concluir porque al final de cuentas es así como que algo lógico, ¿verdad? Pero eso es la demostración. O sea que cuando tú encuentras un flujo, un problema con inflación y te da un VPN con inflación, otro sin inflación, o sea, el cálculo está incorrecto. Un flujo de efectivo con o sin inflación será rentable, independiente, o será el mismo, independiente del porcentaje inflacionario del lugar. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Por ejemplo, cuando se hace una evaluación financiera. Si vas a aplicar la inflación, aplica la inflación a tu flujo y a la tasa. Si no, mejor no le apliques nada. No le apliques ni inflación a tu flujo ni inflación a la tasa para que tengamos como que la misma secuencia en función de esto. Y esto es un análisis doctoral, ¿verdad? Que tú lo puedes revisar en el libro de Gabriel Vaca Urbina. Está en la parte de Ingeniería Económica 1 de la tasa de inflación. Y eso es lo que vamos a hacer en el examen. ¿Esto cómo lo evaluamos para cuestión del examen final? Yo te voy a dar un flujo efectivo, te voy a dar la tasa de interés y te voy a dar la inflación. Tú lo que tienes que hacer es encontrar el VPN de ese flujo efectivo sin inflación y el VPN con inflación. Y lógicamente te tiene que dar el mismo resultado o aproximado, ¿verdad? Aquí te puede dar aproximado por el tema de los decimales. Y como aquí esta tabla ya es un poco más complicado trabajar el cálculo, ¿verdad? Entonces sí puede hacer que te dé una diferencia en el tema de los valores, ¿verdad? Pero lo contrario, tendría que darte un valor similar o aproximado. Y esa es la conclusión, ¿verdad? Que independientemente del lugar donde se esté evaluando tu flujo efectivo, el VPN sin inflación con inflación tiene que darte lo mismo. Porque prácticamente si el proyecto es rentable, va a ser rentable aquí en México, en Italia, siempre y cuando no las variables de mercado se estén trabajando, ¿verdad? Pero siempre va a ser independiente. Te vuelvo a comentarte, mucha gente lo que hace es aplica el VPN
del flujo inflado y le aplica un BPN solo con la tasa tradicional. En este caso, por ejemplo, si yo le coloco acá la tasa del 15%, Y va a dar diferente. ahí me va a dar diferente, ¿verdad? Aquí me dio diferente. O sea, aquí solamente apliqué el 15% y no. Y así aparecen muchos videos en YouTube, o sea, donde se calcula la inflación o BPN, ¿verdad? Y aparecen N videos de profesionales y máster, inclusive máster. Y eso es incorrecto, eso es algo incorrecto. Entonces acá es con o sin inflación tienen que dar lo mismo. ¿Y cómo podemos verificar? Por ejemplo, si aquí le varió la tasa de inflación, por ejemplo, un 10%, el flujo efectivo cambia, pero la rentabilidad es la misma. Por ejemplo, aquí le estoy variando la inflación y sí, el flujo efectivo te cambia porque te está cambiando el flujo efectivo y te está cambiando también la tasa mínima atractiva de retorno inflado. Por ejemplo, acá un 18%, pero el BPN se mantiene. Tiene que ser el mismo, un 7%, un 10%, un 15%. O sea, el BPN se mantiene independientemente que tu flujo efectivo cambie y que tu tasa TEMAR cambie, porque todo te cambia. Por ejemplo, que también varía la TEMAR, aquí sí te va a variar porque es un 20%, por ejemplo. Pero, por ejemplo, mantiene la TEMAR fija y varía la inflación, va a ser lo mismo. No importa, el BPN va a ser siempre el mismo. Y como te digo, esto es una demostración doctoral donde validamos ese tema. ¿Verdad? Entonces, repito, ¿cómo evaluamos esto en el examen? Que tú vas a calcular BPN, digamos, vamos a hacer esta tabla, el BPN sin inflación, calculas el BPN y la gráfica y todo. ¿Y qué podemos incluir? Un gradiente, una anualidad o algo, lo que sea. Y luego tú vienes, armas la siguiente tabla, que es el flujo neto ya inflado, ¿verdad? Armas tu flujo neto inflado, le cargas, calculas la tasa inflada, y luego calculas el valor presente neto de ese flujo efectivo con la tasa mínima inflada que te están pidiendo que tú trabajes ahí. Y ese sería el tema del cálculo para ese problema, ¿verdad? Entonces, mis estimados, no sé si hay alguna duda con este tema. Si no, yo con gusto les voy a compartir más tarde el Excel para que ustedes lo tengan y la grabación del ejercicio también, ¿verdad? Ingeniero, yo sí tengo una consulta. Dime. Ese 15% que usted asignó, normalmente creo que según la teoría dice que es la tasa pasiva de los bancos, ¿va? Sí, podríamos tomar de referencia la tasa pasiva, sí. Ah, bueno, si es que en el caso de Guatemala es el 5%. Sí, exacto, sí. Está Digamos bastante. que uno toma referencia a la tasa de los bancos, pero por decirte algo, que tú vas a invertir tanta plata para ganarte un 5% no es tan rentable. Por eso le llaman Ajá, la tasa mínima atractiva. O sea, por lo menos tiene que ser la tasa del banco, pero tú tienes que cargarle a esa tasa un porcentaje adicional. Es lo que yo te digo. Por ejemplo, un banco te va a pagar 4 o 5% por un ajá. proyecto, por un ahorro. Pues si en un proyecto te van a pagar el 20%, 25%, tú lo vas a colocar. Porque uno lo que anda buscando es obtener la mayor rentabilidad de la plata que estás invirtiendo. Entonces, para tema de inversión, lo Ajá. mínimo sería lo que tú ganarías tener la plata en el banco versus lo que tú vas a ganar en la inversión que estás colocando. Porque también en la parte de la inversión que estás colocando hay un riesgo de que el proyecto no funcione, que no vendan sus productos, que por ejemplo ahorita la situación de ahorita que está bien complicada con las empresas que están quebrando algunas empresas, porque no se pudieron adaptar al tema de poder colocar productos en línea, no poder colocar comercialización a través de medios digitales. Y todos los negocios tradicionales ahorita tronaron con todo lo que pasó con la situación de hoy, ¿verdad? Exactamente. No sé si hay alguna otra duda. Ese sería el tema para el tema de hoy, ¿verdad? No sé. Igual el viernes vamos a hacer otro repaso de este tema, vamos a hacer otro flujo, otro problema con inflación y con eso estaríamos terminando como que el contenido para el examen final. ¿Qué es lo que viene en el examen final? Vienen 4 problemas. Viene un problema del primer parcial, un problema del segundo, viene un problema de beneficio costo incremental, que fue el tema que vimos en las unidades anteriores, y un tema de inflación, que es el que estamos viendo ahorita. Entonces el viernes vamos a ver un problema de inflación con depreciación, que es el tema que nos falta ver, y con eso terminaríamos el ciclo de sesiones. Para que primero Dios, bueno, este viernes tendríamos que cargar el proyecto extra que se les pidió, ¿verdad? El tema de investigación. Alguien me preguntaba en el chat qué es lo que hay que hacer, únicamente investigar, ¿verdad? Como que el emprendimiento en el sector rural, en el municipio que les haya correspondido. Si pueden conseguir una persona que puedan entrevistarle y que les dé la respuesta, buenísimo. No tienen que entrevistar a varias personas porque alguien me dijeron que querían calcular una muestra para ver cuánta población había en el lugar y iban a sacar como 800 encuestas. No, es solo es una persona o buscar información de cuál es su emprendimiento en ese sector. Y eso es lo que tienen que entregar el día viernes y el proyecto que tienen que entregar con Andrea también. Y con eso entregamos zonas para la otra semana. Según el calendario que compartió un compañero ahí, si no estoy mal, creo que el 21, si no estoy mal, nos toca ya el examen final, creo. Ahí, 21, creo que revisé en el calendario.
tendríamos nuestro examen final y ya la otra semana estaríamos publicando sus zonas completas, porque eso lo que hace falta es integrar las zonas, porque ya tenemos, en parte ya tenemos los parciales, de parte de Andrea creo que solo nos hacía falta el proyecto, si no estoy mal, y la parte de los puntos extras que vamos a trabajar con este trabajo, que creo que van a ser 5 o 6 puntos netos que se van a trabajar por eso. Pero ya el viernes se les define eso para que tengamos las zonas completas para que ustedes puedan nivelar por lo menos la nota del primer parcial, ¿verdad? Que la nota que está un poco más baja que la segunda. Bueno, mis estimados, no sé, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Si no, creo que estaríamos por hoy con la sesión, ¿verdad? Y con Ingeniero, eso nos disculpe. conectamos el viernes. Dime. Perdón, tanta pregunta. Es que sí, ese 15% a mí sí me llama mucho la atención porque, digamos, lo mínimo en un banco es el 5%, pero Pues, por su experiencia, ¿cuánto es lo mínimo que le puedo colocar yo en esa tasa? ok, fíjate que depende de la inversión. Por ejemplo, como digamos, te lo voy a poner bien sencillo. Por ejemplo, que resulta que tú tienes tu vehículo, lo vas a vender, no tienes ni la más mínima idea de cuánto quieres ganar, pero tú dices, bueno, yo quiero ganar por lo menos. Tu vehículo vale 20,000 quetzales y tú no aceptarías 200 quetzales de ganancia. Ujú. Tú, digamos que eso es más que todo criterio. Entonces, por Mm, ejemplo, para que sea atractivo, yo por lo menos le ganaría un 20% a mi vehículo, por ejemplo, un 25%. Hay ujú. N métodos, por ejemplo, hay un método hay diferentes métodos para calcular la tasa de rentabilidad. Acá en el curso de Ingeniería Económica 1, no, por lo menos el programa no lo vemos. Y inclusive en el curso de proyectos 1 que vamos a ver más adelante tampoco se ve como un detalle cómo encontrar la tasa. Pero sí con gusto les voy a compartir un material de unos métodos que tenemos, pero esto ya es a nivel ya de finanzas, ¿verdad? Esto se ve a nivel de finanzas, cómo estimarlo. Pero generalmente uno coloca lo que tú quieres ganar. Por ejemplo, tú quieres prestar dinero a un amigo, tú decís, bueno, yo quiero ganar el 20%, 30%, pero que haga un método que yo te diga, mira, utiliza esta fórmula, súmale esta cuestión, ¿no? No hay un método como específico para poder establecer la tasa. Eso lo coloca a tu criterio. ¿Cuánto tú como dueño de tu dinero quieres ganar por esa inversión? Entonces, cada lo que tú dices, ¿verdad? Bueno, un factor de comparación es la cuenta de ahorro, que es válido, pero por ejemplo, invertir cuánta plata por un 4 o 5% anual es muy pequeño. Sí, es muy Entonces, pequeño. muy pequeño. Tal vez mensual, un 5% mensual, tal vez, pero creo que todavía queda baja. Sí, muy Entonces, pequeño. digamos que no hay un método específico, sino que es más que todo criterio de cuánto tú como inversionista quieres ganar, ¿verdad? Generalmente se Mm, manejan márgenes del 20 a 25% de ganancias. Si tú quieres ganar el 40%, como es tu dinero, ¿verdad? Ahí sí que tú decides cuánto quieres ganar. Tú puedes ganar lo que tú quieras. Siempre y cuando sea crédito, no nos pasemos de las tasas máximas que, si por ejemplo, si es un banco, los bancos tienen que regirse a las tasas pasivas y activas que maneja digamos, el Banco de Guatemala. ujú. Porque si tú te pasas a esas bancas, de esas tasas, puedes tener problemas por el tema de que estás cobrando una tasa, por ejemplo, que resulta que en Guatemala la tasa activa es del 18% anual, que es lo que te cobran por los créditos hipotecarios, por ejemplo. Mm, Resulta que un banco te está cobrando el 25% anual, tú puedes demandar al banco, puedes hablar de que están cobrando una tasa mucho más alta y ahí hay un problema de una cuestión penal, porque ujú. ahí está cayendo el banco una cuestión que se le conoce como usurería, porque está cobrando más de lo que está permitido en ley. Entonces tú Ujú. como inversionista puedes ganar la plata que tú quieras siempre y cuando no tengas, si estás sujeto a una supervisión de parte de una institución financiera, por ejemplo, como te vuelvo a comentar, un banco, tendrías que regirte bajo las tasas que están permitidas por ley, ¿verdad? En una empresa, no, en una empresa, por ejemplo, yo tengo un lapicero que vale 5 quetzales y lo quiero vender en 15, es mi negocio, le quiero ganar el 10 quetzales al 5 quetzales, o sea, ese es tu negocio. Sí, sí, Y el sí. que te lo quiere pagar es la gente que te quiere el dinero, ¿va? Pero o yo tengo mi computadora que vale 3,000 y la quiero vender en 15,000, ¿verdad? Si encuentro a un pelón que la quiera comprar, yo le gané, ¿qué? 12,000 quetzales a mi computadora. Pero es mi ganancia. ¿Qué porcentaje ahí? Estás ganando casi el 800% de inversión, porque estás hablando de utilidades de ganancias. Entonces, como te vuelvo a comentar, no hay como que una regla, una fórmula específica para esa Ujú. tasa. Mm, Acá el 15% lo tomé de referencia porque generalmente es lo que se manejan para tema de créditos aquí en Guatemala, pero un 15 o 20% es una tasa muy buena, ¿verdad? Para tema del sistema financiero en Guatemala. Y bueno. para que los proyectos sean rentables en Guatemala, son atractivos con TIR del 25 al 30% anual. O sea, Bueno. porque una tasa que evalúa mucho las financieras o los proyectos de inversión es la TIR. Y la TIR no puede ser más pequeña del 25% porque para que un proyecto sea atractivo para un inversionista. Mm, Pero
Pero esos son criterios de análisis, de evaluación de proyectos, ¿verdad? Y qué bueno que te interesó esa parte porque mucha gente se centra en el proyecto, en los métodos, pero no se centran en la tasa. Y realmente hay que ponerle como que atención a la tasa porque, como dices tú, bueno, yo quiero saber realmente cómo calcular esa tasa de interés. Entonces, vamos a verlo si en la clase del viernes voy a agregar a la clase, voy a agregar un problema con flujo de inflación, con depreciación y voy a hacer un pequeño análisis de cómo encontrar una primera tasa, porque si hay una fórmula, ¿verdad? Inclusive esta fórmula de la T-mar inflada es una forma de cómo calcular la tasa. O sea, tú tendrías que ganar, por ejemplo, en tu negocio, tú quieres ganar el 15%, o sea, es tu ganancia tú como inversionista y le cargas la inflación. Entonces tú tendrías que cobrar como mínimo el 23.05% para que tú no tengas problemas con el tema de la inflación más adelante, ¿verdad? Pero ahí, como te digo, hay varios métodos, o sea, inclusive, por ejemplo, es como las matemáticas, o sea, las matemáticas y las finanzas son similares. Hay matemática 1, matemática 2, matemática 3. El tema de análisis de la tasa son cursos más especializados de finanzas que por ejemplo, que se ven ya, digamos, en una maestría en finanzas. O sea, son tan especializados esos temas que, por ejemplo, nosotros acá en Ingeniería Económica 1 vemos que hay una tasa de interés que te sirve de evaluación y que tú no hay un criterio establecido para verlo. Pero sí hay, por ejemplo, hay diplomados solo específicos para poder determinar la tasa de interés de un proyecto de inversión. Pero que bueno, hay varios temas. Voy a armar un problema para el viernes de eso, de cómo calcular una TEMAR, una fórmula que tenemos ahí para eso, y lo vamos a hacer con inflación y con depreciación, un solo problema. Muy bien. Para que tengan ustedes ese ejemplo y les sirva no solo para ahorita el curso, sino para temas más adelante también. Bueno, mis estimados, no sé, ¿alguna otra duda adicional? Sí. Buenas tardes, disculpe, yo tengo algunas dudas con la tarea de los puntos extras. Dime. Por ejemplo, en el ítem 1.9 y en el 1.18, el primero habla de